la lengua de Asdod. ¿Qué queremos decir con eso? En el mapa que ustedes ven en la pantalla, hermanos, pueden ubicar el lugar donde quedaba Asdod. ¿Qué sabemos nosotros de este pueblo, de esta ciudad? Bueno, permitámonos que nos informemos acerca de ella. Y el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia dice: Asdod, ciudad filistea situada a 32 kilómetros al noroeste de Gaza y a unos 5 de la costa mediterránea. Los anaseos, de los cuales leemos en Josué 11:22, la habitaron antes de que la ocuparan tribus filisteas en el siglo XII antes de Cristo. Los filisteos la consagraron al dios Dagón, a cuyo templo condujeron el arca del pacto. Leemos al respecto en 1 Samuel 5 y 6. Durante la conquista de Palestina, se le adjudicó a la tribu de Judá, pero continuó siempre en manos de los filisteos. Los judíos la conquistaron en tiempos del rey Usías. Logró independizarse al producirse una rebelión contra Sargón II en el 711 a.C. Pero poco después, el faraón semético I la destruyó casi por completo. Durante el cautiverio de los judíos en Babilonia, la habitaron los amonitas y moabitas. Quedó parcialmente destruida como consecuencia de la revolución de los macabeos. Los romanos la reconstruyeron en el 55 a.C., después de lo cual se llamó Azoto. Durante la predicación de Felipe, Asdod recibió el evangelio y se convirtió poco a poco en un centro cristiano hasta el siglo V después de Cristo. Hoy es puerto marítimo de la República de Israel. Esto por tener nosotros una pequeña información con respecto a este lugar, Asdod, que hoy se llama Azoto. Durante el periodo de Samuel, juez y profeta de Israel, ocurrió un evento, y es que el pueblo, los ancianos de la nación de Israel vinieron una vez ante Samuel y le expresaron una solicitud bastante preocupante para el profeta, el cual consultó a Dios y Dios le respondió. Dice el texto en 1 Samuel 8, verso 4. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Estos judíos rechazaron a Dios como su rey y su deseo fue imitar a las otras naciones alrededor de ellos. Como lo dice el verso 5, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Hoy día se presenta también lo mismo. El hombre
no quiere que Dios reine sobre él. Y lo que es peor aún, esta misma situación se encuentra en hijos de Dios, en donde quieren tener rey como las otras naciones, desechar al único y verdadero y tomar a aquellos del mundo alrededor para que reinen sobre ellos. Cuando el remanente retornó de la cautividad en Babilonia, Nehemías, uno de los reformadores, vio algo que estaba ocurriendo y nos dice en su libro lo siguiente en el capítulo 13. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reiní con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Parece que hoy tenemos también un problema de lenguaje, como el que nos acabamos nosotros de enterar en los días de Nehemías el reformador. ¿Y cuál es el problema del lenguaje? Lo que nos dice el versículo 24. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico. Hoy no es extraño encontrar entre el pueblo de Dios, entre cristianos, entre hermanos en Cristo, que hablen el lenguaje del mundo porque no saben hablar cristiano. Han permitido que el rey del mundo reine sobre ellos y no el rey único y verdadero. Y su habla, su lenguaje, sus planteamientos es el lenguaje de Asdod, el lenguaje del mundo, no el lenguaje del pueblo de Dios. Éxodo 34 dice en el verso 11 al 16, una advertencia que Dios había hecho aún antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida. Les había dicho: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Esta fue la advertencia que Dios les hizo. Y nuevamente en Deuteronomio 7 reitera: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla,
y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso dijo Dios de Israel. Ustedes van a ser un pueblo especial para mí. Los he escogido para que sean un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso mismo somos nosotros para Dios, hermanos. Nos escogió para que le seamos un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por ello, nuestra forma de hablar no debe ser la lengua de Asdod. ¿Qué ocurrió en el período de Nehemías? Descubrió que la mitad de sus hijos del pueblo de Israel hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. Y hoy en día nos encontramos en la misma situación, que muchos de los hijos de Dios hablan la lengua del mundo, pero no la lengua del cristiano. Hablan la lengua de Asdod, no la lengua de Dios. Hablan la lengua del derredor nuestro, pero no la lengua de un hijo de Dios. Quiero comparar, hermanos, lo que nos dice aquí el Antiguo Testamento con varias formas de hablar con la que nos hallamos de vez en cuando entre los hermanos. Una, hablan la lengua de Asdod. ¿Qué lengua de Asdod se habla hoy en día en los labios de nuestros hermanos? Yo soy una iglesia de Cristo. Y una pregunta, ¿cómo puede usted ser una iglesia de Cristo? Yo leo en la Escritura acerca del pueblo de Dios siendo cristianos. En Hechos 11:26 nos dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando alguien habla, aún escuchando a un hijo de Dios decir, yo soy iglesia, está totalmente equivocado. Está hablando el lenguaje de Asdod. Está hablando el lenguaje de las denominaciones. Porque uno no es iglesia. Uno forma parte de una iglesia, pero uno no es iglesia. Uno es cristiano. Yo soy cristiano, yo no soy iglesia, yo formo parte de una iglesia, yo soy cristiano. Como dije hace un momento, cuando un hermano, cuando un hijo de Dios dice, yo soy una iglesia de Cristo, no está hablando el lenguaje de Dios, está hablando el lenguaje de Asdod, el lenguaje de las denominaciones. Uno lee y escucha decir, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy adventista, pero no leemos en la Biblia que diga yo soy iglesia de Cristo. La Biblia dice, yo soy cristiano.
Eso sí es el lenguaje de Dios. Otro elemento que a veces uno escucha, que forma parte del lenguaje de Asdod y no el lenguaje del cristiano, pero que se ha convertido en el lenguaje de algunos que se dicen ser cristianos, y es el hablar de congreso o convención de las iglesias de Cristo. Ya no es extraño encontrar iglesias de Cristo que hablen de sus congresos nacionales, de sus convenciones. Las denominaciones tienen sus convenciones, que son una asamblea de los miembros de la iglesia representando a una iglesia de un distrito particular en las iglesias protestantes. ¿Recuerdan lo que leíamos hace un momento cuando Samuel ya era viejo? Que vinieron los ancianos y el pueblo ante él y le dijeron: ya eres viejo, queremos tener un rey, queremos parecernos a las naciones que están alrededor de nosotros y queremos que nos nombre un rey como ellos les tienen para que él reine y gobierne sobre nosotros. Bueno, lo mismo ha ocurrido entre el pueblo de Dios. Querer parecerse a las denominaciones y al mundo religioso que está afuera. Por eso hoy se habla de congresos de la Iglesia de Cristo, convenciones de las iglesias de Cristo. Yo no recuerdo haber leído algo acerca de la iglesia del Nuevo Testamento teniendo una convención o un congreso. ¿O usted lo ha leído en las páginas del Nuevo Testamento? ¿O conoce algún versículo en Hechos de los Apóstoles donde habla de el congreso de las iglesias de Cristo o la convención de las iglesias de Cristo? Hablando de una denominación, ¿qué es una denominación? El diccionario de teología evangélica dice: las denominaciones son asociaciones de congregaciones. Aunque algunas veces pudiera ser dicho que las congregaciones están localizadas en subdivisiones de denominaciones que tienen una herencia común. Además, una verdadera denominación no afirma ser la única expresión legítima de la iglesia. Pero quedémonos con el primer renglón que está en letra roja. ¿Qué es una denominación? Es una asociación de congregaciones. Es una colectividad de congregaciones. Es decir, que varias iglesias locales se unen, se juntan, se asocian. Eso es una denominación. Cuando las congregaciones funcionan como una unidad, como una asociación, funcionan denominacionalmente. Volviendo al diccionario de teología evangélica, dice: aun cuando las denominaciones dentro del protestantismo han llegado a ser la más grande expresión de cristianismo organizado, más allá del nivel de la congregación, nunca ha habido tal reflexión teológica sobre el denominacionalismo. Una mirada a los textos teológicos o credos de las iglesias confirma esto. Probablemente la explicación más sencilla para esta omisión es que la Biblia en ninguna forma contempla la organización de la iglesia en denominaciones. Entonces, cuando empezamos a hablar de convenciones de la iglesia de Cristo, estamos usando el lenguaje de Asdod, no el lenguaje de la Biblia, no el lenguaje de Dios. Estamos hablando el lenguaje de los grupos religiosos, el lenguaje de Asdod. Ahora, ¿qué nos enseña el sencillo plan de Dios con respecto a cómo estaban organizadas las iglesias en el primer siglo? La iglesia local, nos dice Filipenses 1:1, tiene una organización
una organización terrenal. ¿Y cuál es esa organización? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Esa es la organización terrenal de la iglesia local. No existe una organización más grande que la iglesia local. No existe una organización más pequeña que la iglesia local. ¿Y cómo está organizada la iglesia local? Está organizada con sus miembros, los santos, con los ancianos, los dirigentes y sus colaboradores, los diáconos. Esa es toda la organización de la iglesia. Es lo que nos revela el sencillo plan de Dios en las Escrituras. En Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ancianos en cada iglesia. No dice el anciano en cada iglesia. Ese es el sencillo plan de Dios. Ancianos en cada iglesia. Y en Tito 1:5 leemos, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pluralidad. Ahora, su supervisión. No era una supervisión ilimitada, era una supervisión limitada. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Cuál es el rebaño que ellos deben mirar, vigilar? En el que el Espíritu Santo los puso por obispos, por ancianos. Si son ancianos en esta iglesia local, esa es la única que ellos pueden supervisar. Primera de Pedro 5:2 vuelve y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esa es la iglesia que ellos deben apacentar, no otra, única y exclusivamente aquella en la cual ellos son miembros. Ese es el sencillo plan de Dios. La historia eclesiástica nos enseña que esa era la práctica del primer siglo, siguiendo el orden divino. En Principios de Historia Eclesiástica leemos, todas las iglesias en aquellos tiempos primitivos eran cuerpos independientes. Ninguna de ellas sujeta a la jurisdicción de alguna otra. Miren lo que dice. ¿Cómo eran las iglesias en el primer siglo? Eran cuerpos independientes, autónomos. Ninguna de ellas se sujetaba a la jurisdicción de alguna otra iglesia. Leemos también, hermanos, en el manual de la historia de la iglesia, dice, cada congregación era una iglesia completa en sí misma. No carecía de nada. Tenía sus miembros, sus recursos, su proceso de disciplina, su adoración, los actos de adoración que son 5 y realizaban su trabajo que cubre 3 áreas. ¿Bajo la dirección de quiénes? De los ancianos. Era completa en sí misma. ¿Pero qué ocurrió? Ese sencillo plan de Dios fue violado. Y en el libro Historia de la Iglesia Cristiana se nos informa. Todo el espíritu de la época se dirigió hacia la centralización. En todas partes se sentía una demanda por lo compacto, por una unidad sólida, y esta tendencia interna en medio de los peligros circunstantes de la persecución y la herejía llevaron a la iglesia irresistiblemente hacia el episcopado. Las convenciones, las asociaciones. Nuevamente, en la enciclopedia Principios de Historia Eclesiástica se nos informa, además de lo que acabamos de leer, con el paso de todas las iglesias cristianas dentro de la misma provincia se unieron y formaron una especie de sociedad o estado mayor. Con el paso del tiempo.
Y en el manual de la historia de la iglesia nos dice también, en las ciudades, la posición de los obispos era una de mucha dignidad y responsabilidad. Tenían casi el control exclusivo de los fondos de la iglesia, incluyendo la responsable administración de las caridades. Tenían la supervisión de un gran número de congregaciones y de los presbiterios y diáconos que ministraban en ellas. La independencia, la autonomía que era de la iglesia en el primer periodo de su desarrollo, se perdió. Fue violado ese sencillo plan de Dios y empezaron a surgir entonces aquellas iglesias grandes que gobernaban a iglesias más pequeñas. Tenían la supervisión de un gran número de congregaciones. ¿Qué es una denominación? Es una asociación de congregaciones. Por eso, cuando nosotros leemos de congresos, de convenciones de las iglesias de Cristo, estamos hablando el lenguaje de Asdod, no el lenguaje de la Biblia. Otro lenguaje de Asdod que nosotros escuchamos una y otra vez, aún entre nuestros hermanos, que el individuo es la iglesia. ¿Ha leído usted en algún momento en la Biblia donde un cristiano individual era una iglesia? Porque a veces muchos andan solitarios por ahí diciendo que no necesitan de reunirse con varios cristianos porque ellos como individuos son iglesia. El individuo es la iglesia. ¿Ha leído usted algún texto, hermanos, que enseñe eso? Eso solamente lo escuchamos en aquellos que hablan el lenguaje de Asdod, no el lenguaje de las Escrituras. Pablo en Romanos, en 1 Corintios 12, dice al respecto: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquel que dice que él solo es iglesia, no está hablando el lenguaje que Pablo habla en 1 Corintios 12, 14. Está hablando el lenguaje del mundo, el lenguaje de Asdod, no el lenguaje de las Sagradas Escrituras. Uno solo no es el cuerpo. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Muchos son los que conforman el cuerpo. En otras palabras, muchos son los que conforman la iglesia. Un individuo no es iglesia. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Entonces, ¿qué puede decir uno en lenguaje bíblico? Que uno, como individuo, es un miembro de la iglesia. Pero el lenguaje de Asdod dice que uno solo es la iglesia. Ese no es el lenguaje de las Escrituras. Otro lenguaje que nosotros estamos escuchando una y otra vez empleado por los hermanos es de que la doctrina de la iglesia de Cristo. Quiero hacer una pregunta, hermanos. Exactamente, ¿qué es la doctrina de la iglesia de Cristo? Yo no conozco un versículo que diga, esta es la doctrina de la iglesia de Cristo. Yo sí he escuchado, esta es la doctrina de los testigos de Jehová, esta es la doctrina del catolicismo, esta es la doctrina de los adventistas, esta es la doctrina del mormonismo, pero no conozco un solo versículo en el Nuevo Testamento que hable de la doctrina de la iglesia de Cristo. A veces he escuchado hermanos expresarlo. Yo lo hice en el pasado cuando era ignorante de esto. Hablaba de la doctrina de la iglesia de Cristo. Lo que sí leo en las Escrituras es que la iglesia de Cristo no tiene una doctrina que sea de ella,
Segunda de Juan 9 nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Eso sí leemos en la Escritura. Ese sí es lenguaje de la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. No leemos de la doctrina de la iglesia de Cristo. Más bien la iglesia forma parte de la doctrina de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene doctrina. La doctrina la tiene Cristo. Y entre los muchos elementos que componen su doctrina está lo relativo a la iglesia. Ese sí es lenguaje bíblico. Decirlo de otra manera, decir la doctrina de la iglesia de Cristo es hablar el lenguaje de Asdod. También es común escuchar, hermanos, en el lenguaje de Asdod, hablar de sigo a Cristo, tomo a Cristo, pero no a la iglesia. Estoy en busca de Cristo, pero no en busca de la iglesia. Soy seguidor de Cristo, no me interesa la iglesia. Eso es imposible. La rogativa de las denominaciones alrededor de nosotros es que quieren a Cristo, pero no a su iglesia. Nosotros no podemos tener al uno sin lo otro porque van juntos. Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. No podemos desligar a Cristo y a la iglesia, van juntos. Colosenses 1, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cuando entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es su cabeza, vamos a dejar de hablar como aquellos alrededor de nosotros. Vamos a dejar de hablar ese lenguaje de Asdod. Solicitar a Cristo, pero no a su iglesia, sería como invitarme a cenar diciendo, ven a cenar, trae tu cabeza, pero no tu cuerpo. Llegamos ahora a otro, hermanos, que es el que se está volviendo en el más evidente y preocupante entre el pueblo de Dios. Y es este. Cristianos a favor del matrimonio homosexual. Ustedes lo pueden ver ahí en la pancarta que aparece en pantalla. Cristianos a favor del matrimonio homosexual, no a la homofobia. Es preocupante que entre el pueblo de Dios hoy se observe el homosexualismo no como Dios lo observa, se hable del homosexualismo no de la manera como Dios habla. Hoy se está empleando el lenguaje de Asdod con respecto al matrimonio homosexual. Hoy se está hablando el lenguaje de Asdod con respecto a aquellos que viven una vida homosexual. No es extraño ahora hablar, ¿y si nace homosexual? Yo ya he escuchado aún entre el pueblo de Dios, hermanos y hermanas que hablan ese tipo de lenguaje. Ese no es el lenguaje de Dios, es el lenguaje de Asdod. Ahora, ¿cuál es el lenguaje de Dios con respecto al homosexualismo? Levítico 18:22 dice cuál es el lenguaje de Dios. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Qué es el homosexualismo según el lenguaje de Dios? Abominación. ¿Pero qué dice el lenguaje de Asdod? Tolerancia, simpatizar, aceptar, tolerar. Ese es el lenguaje de Asdod. El lenguaje de Dios dice también en Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ese es el lenguaje de Dios. Aquellos que piensen diferente a esto, están hablando ya el lenguaje de Asdod. Judas 1:7.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El lenguaje de Dios dice que es un vicio contra naturaleza. No es algo de lo cual sentirse honrado. Hoy en día, una vez al año, se celebra el Día del Orgullo Homosexual. No lo dicen así, el Día del Orgullo Gay. Ese es lenguaje de Asdod. Ese no es lenguaje de Dios. Y aquellos cristianos que estén en favor y toleren y acepten y justifiquen y vean con buenos ojos y no se levanten en contra de ello, están hablando es lenguaje de Asdod. En Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. El lenguaje de Dios dice que es una pasión vergonzosa. El lenguaje de Dios dice que es un hecho vergonzoso. El lenguaje de Asdod los felicita, los alaba, los entrevista y los colocan como un ejemplo impresionante, el cual todos nosotros, aquellos que realmente tememos a Dios y a su palabra, hemos de tolerar y aceptar ese tipo de conducta. Primera de Corintios 6 habla el lenguaje de Dios y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Ese es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Asdod dice que Dios los va a aceptar en el reino de los cielos, a los afeminados y a los que se echan con varones. Y cuando habla aquí de los afeminados, se está refiriendo a aquel que en una relación homosexual es el que desempeña el papel de mujer. Porque hay otro que desempeña el papel del varón, del macho. Cristianos a favor del matrimonio homosexual. Ese no es lenguaje de Dios. Cristianos a favor de la tolerancia, la justificación, la aceptación del homosexualismo. Eso no es lenguaje de Dios. Eso es lenguaje de Asdod. Hermanos, es tiempo de que revisemos nuestro lenguaje. Recordemos lo que ocurrió con Samuel en su momento cuando vino la nación ante él. ¿Qué le dijeron? Vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Si Dios, hermano, hermana, aún reina sobre usted, entonces hablemos el lenguaje de Dios. Pero si Dios ya no reina sobre usted, no es extraño entonces que su lenguaje sea el lenguaje de Asdod. Qué triste que algunos de los nuestros ya estén hablando ese tipo de lenguaje. Y más triste aún es que nuestros hijos estén hablando
ese lenguaje, porque estamos tolerando ese tipo de conducta en medio nuestro. Ya usted y cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios por el lenguaje que habla. Dios los bendiga, mis hermanos.